Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 29, hasta capítulo 3, versículo 6. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado, como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado, quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios, no peca. Todo el que vive pecando, es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. En aquel tiempo, Juan el Bautista vio a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos reunimos hoy para reflexionar sobre las poderosas palabras que encontramos en estas lecturas que nos llevan a explorar la maravilla de ser llamados hijos de Dios, la transformación que implica tal filiación divina, y la importancia de reconocer a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera lectura nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra identidad como hijos de Dios y la llamada a vivir en la luz de la santidad. El apóstol Juan comienza destacando la maravillosa realidad de nuestra identidad como hijos de Dios. No somos meros transeúntes en este mundo, sino que llevamos la marca divina. Nosotros, que hemos nacido de nuevo, somos herederos del reino celestial. Es un recordatorio de que nuestra verdadera ciudadanía es la celestial y que llevamos el sello de la redención sobre nosotros. La esperanza de ser llamados hijos de Dios no se cumple completamente en el presente, pero es algo que aguardamos con anticipación. Esta esperanza define nuestra existencia y nos inspira a vivir de acuerdo con nuestra herencia celestial. Como hijos, nuestra mirada no está solo en el presente, sino en la eternidad que nos espera. Juan nos invita a la santidad, a apartarnos del pecado. No como un intento de ganar el favor de Dios, sino como una respuesta a su amor redentor. La santidad no es un mero conjunto de reglas, sino una expresión de gratitud por el amor que Dios ha derramado sobre nosotros a través de Jesucristo. Es vivir de manera que reflejemos la luz del amor divino. Estos versículos también destacan la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como hijos de Dios, no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado. El Espíritu Santo mora en nosotros, capacitándonos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
La presencia del Espíritu es una garantía de que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Juan presenta la incompatibilidad entre el pecado y la nueva naturaleza que recibimos como hijos de Dios. Aquellos que han nacido de Dios no pueden practicar el pecado de manera habitual y complaciente. La gracia no es una licencia para pecar, sino un poder para vencer el pecado y vivir vidas santas. La expresión cualquiera que permanece en él no practica el pecado destaca la importancia de nuestro caminar en Cristo. Permanecer en comunión con Cristo es esencial para vencer el pecado. Es un llamado a una relación continua, a aferrarnos a Él en todo momento, a buscar su dirección y a depender de su fortaleza. La llamada final es a la consagración. Debemos consagrar nuestras vidas a Dios, entregándole cada área, cada pensamiento, cada acción. La consagración no es un acto único, sino un proceso continuo de rendición a Dios. Es un compromiso diario de vivir para su gloria y de reflejar su carácter santo. Hermanos, reconozcamos la importancia de la oración en nuestra lucha contra el pecado. La comunión con Dios, a través de la oración, nos fortalece y nos capacita para vivir en victoria. También, busquemos una comunión continua con Cristo. No es suficiente tener momentos de encuentro con Él, necesitamos caminar con Él cada día. Que nuestra relación con Cristo sea el centro de nuestras vidas. Depender del poder transformador del Espíritu Santo es esencial. Recordemos que la transformación no es un esfuerzo propio, sino una obra del Espíritu en nosotros. Invitémoslo a trabajar en nuestras vidas. Hagamos de la consagración diaria una prioridad. Cada día, consagremos nuestras vidas a Dios. Rindámosle nuestras decisiones, acciones y deseos. Que todo en nosotros sea para su gloria. En conclusión, estos versículos nos desafían a vivir de acuerdo con nuestra identidad como hijos de Dios. Que nuestras vidas resplandezcan con la luz de la santidad, mostrando al mundo que somos transformados por el amor de Dios. Cada palabra del Evangelio de hoy resuena con significado eterno, revelándonos la naturaleza redentora y la misión transformadora del Hijo de Dios. Juan el Bautista, la voz en el desierto, nos introduce al Cordero de Dios. Sus palabras no son simplemente una declaración, sino una proclamación llena de significado. Nos invita a mirar, a contemplar, a reconocer la llegada de aquel que llevará sobre sí el peso del pecado del mundo. Este Cordero no solo lo quitará, lo redimirá, lo liberará. El término Cordero de Dios lleva consigo capas de significado arraigadas en la historia judía. Es una imagen que evoca los sacrificios del Antiguo Testamento, especialmente el Cordero Pascual, cuya sangre protegía a los israelitas. Jesús se presenta como el cumplimiento de todas esas prefiguraciones, el sacrificio supremo que trae redención y vida eterna. No es un cordero para un pueblo específico, sino para el mundo entero. El pecado, que ha separado a la humanidad de su Creador, es quitado por la obra redentora de este Cordero. En esta declaración encontramos la universalidad del amor divino que abraza a todos sin importar la magnitud de sus pecados. Juan el Bautista reconoce su propia limitación humana. Aunque es un pariente cercano de Jesús, su conocimiento es limitado en comparación con el plan divino. Él bautiza con agua como preparación para el que viene después de él, señalando la humildad de Jesús al someterse al rito del bautismo. Este acto de sumisión prefigura la inmersión completa de Jesús en la condición humana, marcando el inicio de su ministerio público. La certeza de Juan sobre la identidad de Jesús no se basa en la familiaridad física, sino en una revelación divina. Juan ha visto y ha sido testigo del Espíritu que desciende y permanece sobre Jesús, identificándolo como el Hijo de Dios. Esta afirmación no solo establece la divinidad de Cristo, sino que también
confirma su misión salvadora en la tierra. La presencia del Espíritu Santo desciende como una paloma sobre Jesús, simbolizando pureza, paz y la unción divina. Este evento no solo señala a Jesús como el Mesías esperado, sino que también establece la relación intrínseca entre Jesús y el Espíritu Santo en la obra de redención y santificación. En la referencia a bautizar con agua y con el Espíritu Santo, encontramos las dos funciones cruciales de Jesús: su obra de purificación y redención. El agua, símbolo de limpieza y renovación, se complementa con la acción transformadora del Espíritu Santo, que infunde vida y poder divino en aquellos que creen. Las palabras de Jesús a los discípulos que le siguen plantean una pregunta eterna: ¿qué estamos buscando? Este interrogante resuena en cada corazón humano. ¿Estamos buscando superficialidades? ¿O estamos en la búsqueda del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? Este llamado a la reflexión personal nos invita a examinar nuestras motivaciones más profundas y dirigir nuestros corazones hacia lo eterno. La respuesta de los discípulos es inspiradora. No solo buscaban algo, sino a alguien. Y cuando encuentran a Jesús, no solo lo ven superficialmente, sino que se quedan con Él. Este acto de permanencia con Jesús simboliza la respuesta que cada alma busca. Quedarnos con el Salvador, encontrar en Él nuestra morada segura y permanecer con Él todos los días de nuestra vida. Queridos hermanos, este Evangelio es una ventana a la inmensidad del amor divino, manifestado en el Cordero de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido para quitar el pecado del mundo. No es un Cordero temporal, sino el Cordero eterno, que ofrece perdón, redención y vida eterna. Que este mensaje resuene en nuestros corazones mientras reflexionamos sobre la magnitud de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Que al igual que los discípulos, busquemos al Cordero de Dios con sinceridad y permanezcamos con Él, permitiendo que su Espíritu nos transforme día a día. Oremos. Amado Señor, nos postramos ante ti, reconociendo la maravilla de ser llamados tus hijos. Que esta verdad no sea solo un conocimiento intelectual, sino una realidad experimentada en lo más profundo de nuestro ser. Que cada uno de nosotros, como miembros de tu familia divina, viva de una manera que refleje la gracia que hemos recibido. Señor Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te agradecemos por tu sacrificio redentor. Que no solo entendamos teológicamente la importancia de tu obra, sino que respondamos personalmente, aceptando la redención que ofreces y viviendo en conformidad con tu voluntad. Espíritu Santo, en este momento, llevamos ante ti nuestras luchas y desafíos. Donde nos sentimos débiles, danos fortaleza. Donde nos sentimos perdidos, danos dirección. Que tu luz divina ilumine cada rincón de nuestras vidas, disipando cualquier oscuridad que amenace separarnos de ti. Señor, encomendamos nuestras vidas a tu cuidado amoroso. Que, en la luz de Cristo, sigamos siendo transformados y renovados. Que nuestra identidad como hijos tuyos moldee cada aspecto de nuestra existencia. Te presentamos esta oración en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.